En esta diapositiva comienzo a explicar qué es exactamente lo que nosotros aportamos de forma adicional a SAP Business One. Lo que vemos en estas cajitas de color amarillo, parcialmente naranja, es parte de la funcionalidad principal de SAP Business One. Hay un área de CRM, hay un área que aquí denominamos ERP, en donde hablamos, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con ventas, compras, todas las distintas transacciones que podemos hacer en inventario, logística, gestión de cobros y bancos, toda la parte financiera, contabilidad, etcétera. Por supuesto, no están aquí todos los detalles de todo cuanto aporta SAP Business One. En estas cajitas que ahora vamos viendo de color azul, comenzamos a hablar de aquello que nosotros aportamos. Primero hablamos de MRP. Nosotros hemos ampliado sustancialmente las posibilidades de SAP en MRP, que es la herramienta que vamos a utilizar para calcular y conocer nuestros requerimientos de materiales, sean de producción o sean de compra. Cuándo tenemos que comprar componentes para poder fabricar aquello que nos piden nuestros clientes, cuándo tenemos que empezar a fabricar. Y además es un MRP2, con lo cual nos va a mostrar, considerando la situación de nuestros recursos en planta, bueno, pues cuán ocupados están, cuáles son los compromisos que tienen nuestros distintos recursos con distintos colores, es decir, lo mostramos de forma gráfica, etcétera. Algo de ello, por supuesto, mostraré durante mi presentación. Luego pasamos al siguiente cuadro y comenzamos a hablar de control de producción. Bueno, pues naturalmente, siendo una solución de manufactura, lo primero que vamos a poder hacer es controlar nuestra producción. Vamos a poder crear nuestras órdenes de trabajo, planificarlas, ejecutar la producción, que es, bueno, pues para realizar o invertir tiempo en las distintas operaciones o fases de la producción, hacer transacciones de materiales, etcétera, hasta que finalmente pues tenemos nuestro producto para entregar a los clientes. Hay una herramienta de análisis de costes que nos permite conocer los costes reales de la fabricación de todo aquello que hayamos fabricado y compararlo con nuestros costes teóricos, ¿no? Y a partir de allí ver de forma muy detallada pues dónde están esas diferencias y poder ajustar o tomar decisiones. Hay una herramienta que llamamos precálculo y vemos aquí entre paréntesis la palabra ingeniería. Es una herramienta que hemos construido para aquellas empresas que tienen procesos de ingeniería previo a la producción, en donde hay, por ejemplo, una fabricación a medida y nosotros, por ejemplo, una fabricación de máquinas a medida, donde con nuestra herramienta podemos tomar un artículo general, hacer modificaciones directamente sobre una oferta y finalmente fabricar aquello que nos pide el cliente sin tener que estar creando nuevos códigos de artículo cada vez que un cliente nos pide algo diferente, ¿no? Y también funciona en algunas empresas como una herramienta para la construcción de prototipos, etcétera. Tenemos la posibilidad de gestionar operaciones externas o procesos de subcontratación, aquellas operaciones que no hacemos en casa, sino que pues enviamos materiales a un proveedor y el proveedor hace pues un tratamiento o alguna operación en definitiva y luego pues recibimos de vuelta los materiales para continuar con nuestro proceso. Y finalmente aquí tenemos control de calidad. La herramienta o el área de control de calidad que aportamos en Business One se puede utilizar a lo largo de todo el proceso de negocio. Es decir, podemos utilizar control de calidad en el área de compras. Cuando recibimos a nuestro proveedor con los materiales que hubiéramos comprado, podemos tomar una muestra, analizarla y a partir de allí decidir si pasa o no pasa al almacén de materias primas, por ejemplo, o si pasa al almacén de no conformidad o cuarentena, etcétera. Podemos utilizar control de calidad también directamente en las operaciones, podemos utilizar control de calidad al final de la producción, etcétera. Realmente podemos utilizar control de calidad en todas las transacciones de materiales que podamos hacer en SAP Business One. Estos elementos, desde el MRP hasta el control de calidad y otros detalles que aquí no menciono, forman parte de lo que nosotros llamamos BEAS Basic. BEAS Basic es la licencia más importante de BEAS, la que contiene el 80% de la funcionalidad y la funcionalidad principal para aquellas empresas pues, que necesitan una gestión potente en producción. Luego, aparece ahora una siguiente caja en donde hablamos de módulos adicionales. Disponemos de módulos adicionales para aquellas empresas pues, que necesitan cubrir ciertos procesos y son opcionales. Es decir, cada empresa realmente selecciona aquello que necesite. Por ejemplo, si queremos capturar datos directamente en planta con un terminal conectado quizás a un lector de código de barras,
utilizar dispositivos inalámbricos para hacer no solo captura de datos en planta, sino transacciones de materiales, hacer picking, hacer entregas a clientes, hacer control de calidad directamente desde estos dispositivos, etcétera. Pues tenemos licencias para ello y se calculan a partir del número de dispositivos que tengamos en planta. Tenemos también APS, de Advanced Planning and Scheduling, o planificación y programación avanzada, que nos permite replanificar nuestra producción teniendo en cuenta la capacidad finita de nuestros distintos recursos. Siempre que hablo de recursos, hablo de máquinas o también de centros de trabajo, dependiendo de lo que necesitemos. Y nuestro módulo APS incorpora un diagrama de Gantt, donde gráficamente podremos ver cuál es la situación de todos nuestros recursos, de nuestras órdenes de trabajo, los detalles de las operaciones. Podremos directamente replanificar sobre el Gantt, pero además APS nos permite crear secuencias de producción. Puede ser que tengamos 100 órdenes de trabajo que ejecutar, pero ¿cuál es la que primero ejecutaremos? ¿Es simplemente la primera que llegó o lo vamos a hacer por prioridades o lo vamos a hacer por algoritmos que quizás las distintas empresas puedan tener para construir su secuencia de producción? Tenemos también un configurador de producto que permite definir variantes para fabricar un artículo. Un ejemplo sencillo podría ser una bicicleta. Pues una empresa que fabrique bicicletas, pues unas tendrán un tipo, unos cambios determinados, un tamaño de rueda, un tamaño de cuadro, un color, etcétera. Entonces, desde un pedido de venta, incluso desde una oferta, el sistema levanta un asistente donde nos va mostrando las opciones que tenemos, seleccionamos colores, tamaños, etcétera, y a partir de allí y de forma dinámica el sistema construye la lista de materiales y procesos específicos para esa fabricación a medida que hemos ido seleccionando desde la pantalla del configurador. Por último, tenemos también un módulo de gestión de proyectos que se orienta 100% a empresas que fabrican, es un módulo de proyectos para empresas que fabrican, pero que lo hacen bajo el paraguas, por decirlo de alguna forma, de un proyecto en donde podemos consolidar todos los documentos de venta, de compras, las distintas órdenes de trabajo que están dentro del proyecto y finalmente hacer un análisis general de nuestro proyecto, ¿no? Que puede también incorporar fases previas a la producción, como puede ser, por ejemplo, diseño de productos, o fases posteriores a la producción, como puede ser instalación, en el caso de que fabriquemos algo que finalmente tenga que ser instalado, y entonces podemos incorporar costes adicionales, tiempos, etcétera. De nuevo, lo más importante aquí de esta pantalla es, hay una área que se llama BEAS Basic, que contiene la mayor funcionalidad en BEAS, y luego los módulos adicionales que se pueden incorporar en cualquier momento, además, se pueden incorporar en fases. El modelo, en definitiva, es bastante flexible. Nosotros cubrimos tanto producción discreta como producción por procesos, en general, y hemos documentado, por supuesto, muchas áreas específicas que nosotros cubrimos con nuestro software y distintas industrias que hoy utilizan nuestra solución. Hablo ahora del perfil de los clientes que utilizan SAP Business One y BEAS, para que podáis tener aquí una idea de quiénes son nuestros clientes y en dónde realmente nos movemos. Tenemos clientes que son subsidiarias de grandes empresas que tienen 5, 10, 18 distintas subsidiarias utilizando SAP Business One y BEAS. Medianas empresas internacionales y también pequeñas empresas, en algunos casos incluso muy pequeñas empresas. La clave no es tanto el tamaño del cliente, ni en facturación, ni en número de usuarios. La clave está en el proceso de negocios. BEAS es una solución que se ha diseñado a partir de procesos de negocio, no buscando cubrir requerimientos específicos de alguna industria en particular, sino realmente en procesos de negocio. Poder cubrir fabricación contra ingeniería, fabricación contra stock, fabricación contra pedidos, mixta, contra proyectos, etcétera. Por ello podemos dar cobertura a empresas en distintas industrias y por eso aquí debajo de esta pirámide pues hablamos de fabricantes de maquinaria aeroespacial, dispositivos médicos, metal, plástico, automoción, etcétera. Pero también en procesos pues químicas, cuidado personal o por ejemplo en ciencias de la vida también hay farmacéuticas, alimentos, bebidas, etcétera. Todas estas empresas utilizan la misma solución, es Business One con BEAS, que por supuesto se parametriza y se ajusta a las realidades de cada industria y ese es el trabajo que hacen los consultores.
A partir de aquí voy a ir directamente al sistema y mostrar algo de la funcionalidad más importante para completar un poco la presentación que pretendemos realizar hoy. Bien, estamos ahora en SAP Business One y de forma muy evidente vemos que hay un menú con distintas áreas de negocio, compras, ventas, etcétera, ¿no? Desde luego voy a hacer hoy foco en la parte de producción. Cuando hacemos clic aquí en producción, toda esta funcionalidad que vemos bajo el menú de producción es funcionalidad que viene o que aportamos nosotros desde BEAS. Para el usuario es totalmente transparente. Si yo muestro o hacemos una demostración de Business One con BEAS y no hablamos de BEAS, cualquiera pensará simplemente que es la funcionalidad nativa de SAP Business One. Voy a mostraros cuál es un ejemplo de artículo que es el que vamos a utilizar hoy o en donde vamos a hacer foco para poder ver algunos, digamos, o algunas partes de un proceso de negocio. Bien, esta primera pantalla que abro a continuación, voy a ampliar un poco, es un listado de artículos, pero gráficamente nos muestra información adicional. Algunos artículos con carpeta amarilla son artículos de producción que tienen su propia lista de materiales con sus distintos procesos también o su ruta, y los que tienen una cajita azul son artículos de compra que tradicionalmente se encuentran en una lista de materiales. Si hacemos clic aquí, voy a buscar un artículo que tiene un nombre muy sugerente, artículo de producción, y si hago clic aquí puedo ver su lista de materiales que incluye un semi-elaborado que también tengo que fabricar, y si hago clic aquí, bueno, pues puedo ver sus distintas operaciones, en qué máquina se va a realizar, cuáles son los tiempos de preparación, los tiempos por pieza, etcétera. Y la lista de materiales que, por supuesto, incorpora elementos con distintas unidades de medidas, cantidades, etcétera. Desde esta ventana podemos editar nuestro artículo, modificar cantidades, modificar tiempos en las distintas operaciones, etcétera. Podemos copiar un artículo para generar un nuevo artículo, pero sin tener que empezar de cero. El sistema copia toda la lista de materiales, operaciones, y a partir de allí hacemos modificaciones. Si me voy hago doble clic en esta línea de artículo de producción, podemos ver los datos maestros del artículo, en donde en una única ventana tenemos toda la información de nuestro artículo, pero separado por pestañas, ¿no? De forma que lo tengamos organizado. En esta primera pestaña, pues vemos su descripción, sus códigos, distintos campos para filtrar, si el artículo se gestiona por lotes, números de serie, etcétera, ¿no? Si lo fabricamos contra pedido, contra stock, y otras estrategias. Podemos tener distintas unidades de medidas, con conversiones cuando tenemos algo en almacén que luego en producción se consume en una unidad de medida diferente, porcentajes de rechazo o de mermas. Podemos ver aquí en la parte superior la lista de materiales del artículo, donde veo ya no con cajitas azules, etcétera. Esto parece, pues es un grid, es como un Excel, donde veo los distintos componentes, puedo modificar las cantidades, puedo incorporar nuevos elementos y puedo también desde aquí navegar. Si hago doble clic sobre mi semi-elaborado, voy a una pequeña ficha resumen que me indica qué representa este semi-elaborado dentro de la lista de materiales de mi artículo terminado. Y siempre que veamos una flechita naranja en SAP, significa que podemos navegar a algún dato adicional, y en este caso a los datos maestros de mi semi-elaborado, que a su vez tiene su propia lista de materiales, y puedo continuar navegando a través de los distintos elementos. Si vamos a ruta, en ruta vemos las distintas operaciones, corte, montaje, envasado, con tiempos de preparación, tiempos de pieza que podemos ajustar, siempre con una relación entre la operación y el recurso, y si hago clic en el campo recursos, tengo acceso al listado de recursos, bien sea máquinas, centros de trabajo, etcétera, dentro de mi fábrica. Si hago doble clic en corte, por ejemplo, puedo ver una pantalla que me ofrece un detalle más amplio de todo lo que es esta operación, qué operación vamos a realizar, en qué máquina. Hay distintos tipos de operaciones que podemos definir, operaciones externas, etcétera. Tiempo, si quiero involucrar control de calidad directamente sobre mi operación, solapamiento entre operaciones y otros. Puedo ver también si voy a utilizar herramientas, podemos asociar a la operación, no solo, por supuesto, pues el recurso, sino también herramientas. Puedo tener todas las herramientas que necesite, cuáles se activan, cuáles no.
hago clic en editar y puedo navegar a los datos maestros de mi herramienta, en donde tengo, bueno, pues información general de la herramienta, datos sobre su mantenimiento, gráficos de utilización de la herramienta en función de las órdenes que tengo ahora activas, fotografías, costes, etcétera. Sí, puedo definir recursos alternativos, porque puede suceder que cuando creo una orden de trabajo, pues para hacer la fase de corte, mi recurso CT02 está ocupado, entonces con un par de clics podemos balancear las cargas. Si utilizamos el módulo de APS, el módulo adicional de APS o de planificación avanzada, el sistema es capaz de seleccionar los recursos de forma automática, ¿no? Aquí lo podríamos hacer manual. Podemos definir recursos paralelos también, porque tengo que poner dos máquinas a funcionar al mismo tiempo. Si hago clic en el recurso, puedo navegar a los datos maestros de mi recurso, que puede ser una máquina, un recurso externo, puede ser personal, etcétera, ¿no? En definitiva, todas aquellas unidades productivas sobre las que yo quiero poder tener control y planificar, ¿no? Si vamos aquí a programación, lo primero que vemos es un calendario donde de lunes a viernes aparece de color verde, sábado y domingo, pues en este caso en esta empresa, pues no se trabaja. Por supuesto, esto viene de un calendario general de planta, donde ponemos pues los días donde no, días festivos, etcétera, o días no laborables. Y esta máquina en particular tiene una capacidad teórica igual a 8 horas. Puedo poner 12, 16, 24, lo que necesitamos. Podemos relacionarlo con turnos de trabajo. Y puedo también construir excepciones. Yo tenía aquí un par de excepciones. Me parece que en el mes de enero, si hago clic aquí con el botón derecho, puedo ver el calendario específico y seleccionar, por ejemplo, que del día 26 al día 27, esto fue en enero, la capacidad de mi recurso era de 0 horas porque iba a estar haciendo tareas de mantenimiento. En definitiva, aquí definimos la disponibilidad o la capacidad de cada uno de nuestros recursos. Cuánto nos cuesta utilizar nuestro recurso por cada hora y esto nos permite construir los costes de operación y los detalles de dónde viene el coste por hora, etcétera. Podemos adjuntar documentos, podemos hacer seguimiento de las interrupciones de cada una de nuestras máquinas que pueden ser reportadas desde terminales de captura de datos en planta, etcétera. Si vuelvo a los datos de mi artículo, podemos ver aquí también que puedo asociar control de calidad al artículo, en donde puedo, si hago doble clic, definir cuáles son las reglas, si esto es un control de calidad solo para un cliente o para un proveedor, si es válido en un rango de fechas o de cantidades o para un almacén, y cuáles son las evaluaciones que vamos a hacer. Cuando tomo una muestra, ¿qué tengo que medir? ¿Cuáles son los valores, por ejemplo, mínimos, máximos, si son relevantes o no para poder bloquear o no bloquear las muestras? Y otras muchas reglas que podemos aquí definir en la parte de control de calidad. Si vuelvo a los datos maestros del artículo, en la primera pestaña, puedo ver aquí entre datos relevantes, pues todo lo que tengo en stock, lo que tengo confirmado, si hay pedidos de clientes, si hay algo que ya está en producción, si hay algo que se va a consumir en producción. Podemos reservar y bloquear materiales para producción o puedo reservar y bloquear producto terminado para un cliente específico. Podemos ver cuánto nos cuesta fabricar esta pieza según los últimos costes de nuestros materiales, los costes de las distintas operaciones que tenemos que realizar, a partir de estructuras de costes que libremente podemos definir. E incluso yo puedo ir viendo cuál es la evolución de los costes de nuestro artículo a partir de las variaciones de materiales, a partir de las variaciones en tiempos de producción, etcétera. Podemos definir o incluir textos con formatos, podemos incorporar documentos y podemos adjuntarlos, abrirlos y utilizarlos siempre que lo necesitemos también como parte de nuestro proceso productivo, compartirlos con nuestros operarios, etcétera. Podemos adjuntar también fotografías y si hago clic aquí, bueno, pues podemos abrir la fotografía de lo que se supone que vamos a fabricar. Bien, esto es un poco el artículo que yo he o sobre el que vamos a ver algún ejemplo en producción. Yo he creado una oferta para un cliente, esta es una oferta en Business One para distribuidora central de un artículo de producción que querían 20 unidades, etcétera. Y este documento ya está cerrado porque mi cliente ha aceptado mi oferta y desde aquí yo puedo ver el documento que está relacionado, en este caso ya un pedido de cliente en firme basado en la oferta 54. Y desde aquí con el botón derecho puedo acceder a distintas áreas de información, crear órdenes de trabajo y en este caso ya tengo una orden de trabajo creada para este pedido de cliente. Si hago clic aquí, puedo abrir mi orden de trabajo que tiene una estructura muy gráfica
en donde puedo ver todo el detalle de mi orden de trabajo. Dependiendo de la naturaleza de los artículos que vamos a fabricar, el sistema nos permite dentro de una misma orden de trabajo crear o fabricar distintos artículos. Es mi caso, mi artículo de producción y mi semielaborado, pero si mi artículo semielaborado se fabrica contra stock, pues se crean órdenes de trabajo separadas. En cualquier caso, podemos ver aquí cuáles eran los materiales, pero ya en este caso pues ha habido reportes de tiempo en las distintas operaciones. En fresado, un señor llamado Alberto Contador invirtió 45 minutos para hacer 20 unidades, y luego en la fase de montaje, James Bond, que también trabaja en mi fábrica, pues en 11 minutos hizo 20 unidades. Eso dio o permitió que hiciéramos consumos de materiales. Si hago doble clic aquí, puedo ver los materiales que se han ido consumiendo en producción, de qué orden de trabajo viene, y dependiendo de las definiciones que tengamos en la parte financiera, esto genera o no automáticamente pues asientos contables, con asientos de trabajo de producto en curso, etcétera. Si vuelvo aquí, podemos ver también que el sistema ha hecho una entrada, por ejemplo, en el almacén de mi producto terminado, o semiterminado en este caso, y además puedo incluso ver que se ha generado un lote de forma automática. Puedo hacer doble clic aquí y ver una ventana de trazabilidad de lotes, donde veo, bueno, este lote es del semielaborado que entró a partir de la orden 1625 con este recibo. El último que participó fue James Bond, y puedo ver los lotes de los materiales que he ido incorporando, cuándo los compré, a quién se los compré, cuándo se hizo el consumo, y desde aquí, de nuevo, siempre que damos una flechita, significa que podemos navegar a algún dato adicional y puedo ver la compra de mercancías que hice, cuándo la hice, qué recibí, etcétera. Vuelvo aquí y en este caso vemos que hay una parte de la orden de trabajo, esta posición para fabricar el semielaborado se ha completado, ponemos esta marca en rojo, y para fabricar el artículo de producción, nuestro artículo terminado, ya se ha avanzado en la fase de corte. Vemos aquí que Carlos Herrero ha participado, podía ver cuáles fueron las herramientas utilizadas, etcétera. Pero ahora vamos a hacer un reporte de tiempo en el área de montaje y luego en envasado. Si yo imprimo mi orden de trabajo, podemos ver aquí cómo sería una orden de trabajo. Esto, por supuesto, se puede personalizar, etcétera. Si tengo un lector de código de barras, puedo disparar directamente para ir reportando los tiempos. Y en este caso, pues nos aprendemos este número que equivale al código de barras, que es el 300-5636. Si ahora abro un terminal de planta, por ejemplo, aquí en SAP podemos nosotros buscar en el menú cualquier función que necesitemos, en este caso nuestro terminal, y el operario aquí se enfrenta a una pantalla que le pide, bueno, pues su código, etcétera. Dependiendo del operario, por supuesto, esto puede tener más o menos botones y de la funcionalidad que tengamos. Podemos aquí registrar tiempos directos o abrir y cerrar para capturar tiempos reales. Si hago clic en abrir, el sistema ya me muestra, bueno, pues cuáles son las siguientes operaciones en las que yo podría participar, o pongo el código de barras, que sería lo mismo, ¿no? Dependiendo del perfil de cada operario, el sistema le sugiere trabajar en una o en otra operación. Si hago doble clic aquí, voy a trabajar en la fase de montaje, en esta orden de trabajo. Puedo desde aquí ver, pues, por ejemplo, la fotografía del artículo que voy a fabricar, siendo un operario, instrucciones, etcétera. Voy a comenzar a trabajar y en este caso, por ejemplo, me dice que no tengo suficiente stock, pues no habré recibido todo el stock que necesitaba para poder hacer mis distintas transacciones. Hay distintos parámetros que nos permiten ir definiendo nuestro proceso de negocio, si permitimos o no avanzar en producción, tenga o no tenga los distintos materiales. En este caso no me lo permitió. Puedo también venir aquí, si no tengo los materiales, puedo ver en el MRP que me falta, puedo venir y crear también partes de trabajo si no tengo terminales. Selecciono aquí pues cuál es mi operario, por ejemplo Carlos Herrero, y en 20 minutos voy a completar esta operación. El sistema me ofrece una ventana donde están los distintos materiales, lo que tengo, lo que no tengo, qué puedo consumir. Puedo hacer consumos reales en donde le digo, bueno, pues voy a consumir estos 20 que tengo aquí y hago un recibo parcial, etcétera. Confirmo los distintos materiales que he consumido asociados a esta operación. El sistema sabe exactamente cuándo vamos a consumir los distintos materiales, porque así lo hemos definido. Y aquí, con este parte de tiempo, pues Carlos Herrero ha consumido estos últimos materiales. En la última operación, puedo crear también desde aquí otra parte de trabajo. El sistema nos va a permitir, por ejemplo,
hacer el último consumo de materiales y a partir de allí la entrada automática del producto terminado. Desde luego hay distintas alternativas. Esta confirmación de materiales es opcional, en algunas industrias es interesante y en otras no tanto porque se consume lo que simplemente estaba planificado. El sistema, como era la última operación, genera el último consumo de materiales, el parte de trabajo, y aquí está la entrada, ya tengo en el almacén las 20 unidades de producto terminado que mi cliente me había pedido, con un lote adicional, que es el del producto terminado. Veo ahora la trazabilidad completa y puedo ver incluso pues un control de calidad que tengo que realizar, donde tengo que recoger en mi muestra los distintos elementos que tengo que medir. Pues el espesor tiene que ser entre 9 y 10, voy a poner por ejemplo 9, la estanqueidad tiene que ser entre 1 y 3, la apariencia, esto es un atributo, simplemente pues ok. Puedo desde aquí editar cómo vamos a liberar cada una de las muestras que nosotros vamos analizando. A nivel de óxido, por ejemplo, pongo 0%, etcétera. Todo esto aparece como correcto y a partir de aquí se desbloquea mi muestra. Hacemos clic aquí, hay distintas razones que podemos incorporar, si se bloqueara, por ejemplo, cuál es el motivo de bloqueo, etcétera. Y aquí ya cierro mi orden de trabajo porque el resultado es correcto. Podemos traspasar a distintos almacenes los materiales después del control de calidad en función de los resultados obtenidos. Si refresco mi pantalla, ahora aparece aquí que el control de calidad ya se ha completado y está correcto. Y aquí, una vez que he terminado mi orden de trabajo, antes de entregar al cliente incluso, puedo, por ejemplo, ver cuánto me ha costado mi orden de trabajo. El sistema me muestra un informe con todos los consumos que hemos ido realizando, cuánto nos ha costado cada uno de ellos, los partes de trabajo de cada operario, cuánto tiempo, cuánto nos ha costado y al final, teniendo en cuenta nuestra estructura de costes, el sistema nos dice, bueno, pues el coste real de esta orden de trabajo ha sido 669, pero puedo compararlo con lo que estaba planificado y a partir de allí ver si hemos ganado dinero o hemos perdido dinero, si el desempeño ha sido bueno o no tanto. Cada concepto ahora tiene una columna de real plan, materiales real plan, los tiempos reales versus los planeados, etcétera. Y puedo empezar el análisis desde abajo, pues el coste tenía que haber sido aproximadamente 2.400 y nos ha costado algo más de 600, con lo cual o lo hemos hecho muy bien o se nos ha olvidado algo. Puedo analizar, digo, bueno, voy a ver en control de producción, me tenía que haber costado 1.400 y me ha costado 98, y en materiales de 700 me ha costado 520. Entonces puedo ver operación por operación cuánto me tenía que haber costado, cuál era el tiempo que tenía que haber imputado. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en corte, pues donde tenía que invertir 915, invertimos 91 y fue Carlos Herrero en esta fecha en tal máquina. Así que de forma muy detallada podemos ver todo el análisis de costes reales y compararlo con el teórico. A partir de aquí, ya puedo recuperar de nuevo mi pedido del cliente y voy a hacer la entrega al cliente para poder, aquí está el lote que acabamos de fabricar, lo seleccionamos y le entregamos al cliente aquello que nos había solicitado. Podemos ver algunos elementos adicionales, por ejemplo, en la parte de MRP, cómo sería la pantalla que nos muestra todos los requerimientos de los distintos materiales. Esto es un MRP que nos permite, además, a nivel de recursos, ver cuál es la situación de cada uno de ellos. Puedo seleccionar de aquí algunos recursos que sé que tienen carga de trabajo, por ejemplo, la fresadora, la máquina o el área de montaje, etcétera. Y aquí podemos ir viendo, bueno, pues por órdenes de trabajo que ya están en cursos, cuál es la ocupación. Si hago doble clic sobre la barra, veo de dónde viene la demanda de este recurso, voy viendo por otros recursos, etcétera. Pero si además le digo que lo quiero ver por semanas, el sistema aquí me va mostrando por semanas, ya no solo de un color, porque estoy incorporando en mi cálculo de necesidades pronósticos de venta. En verde puedo ver necesidades futuras de utilización de esta máquina porque hay pedidos de cliente de artículos que son de fabricación. Y a partir de aquí, pues podemos ir viendo en los distintos recursos, detectar cuellos de botella, como he dicho, por día, por semana, por mes, etcétera. Y por supuesto, si nos vamos a la parte de
planificación de capacidad, puedo ir a APS, que sería el módulo adicional de planificación avanzada, donde veo las distintas órdenes de trabajo que tengo en curso, donde puedo ordenar mi producción por distintos criterios, replanificar hacia adelante o hacia atrás, y puedo ver aquí en el Gantt todo el detalle de mi orden de trabajo, cuáles son mis distintas operaciones. Si hago clic puedo ver los detalles del recurso, puedo ver mensajes que me van indicando esto a qué corresponde, para qué cliente, etcétera. Por supuesto, puedo seleccionar esto y puedo, por ejemplo, pues moverlo directamente en el Gantt, replanificar, y el sistema nos va siempre a permitir hacer una replanificación de la producción teniendo en cuenta la capacidad finita de cada uno de estos recursos, ¿no? Que es lo que vemos aquí en esta línea de color rosa. Para terminar y mostrar alguna pantalla adicional, voy a regresar de nuevo a mi PowerPoint y, bueno, pues esto sería el MRP como hemos visto. Algunas de las pantallas tienen una apariencia diferente porque depende de si estamos utilizando SAP en HANA o si lo estamos utilizando en SQL, pues podemos tener apariencias distintas. Tenemos un área o una funcionalidad que nos permite la gestión de las versiones de los artículos y también el control de las revisiones. Yo para un mismo artículo puedo tener varias versiones y tener listas de materiales distintas por cada versión y decidir cuál es la versión, por ejemplo, que está activa, etcétera. Vimos la pantalla de planificación avanzada que también se puede ver por recursos y no solo por órdenes de trabajo. Tenemos un componente adicional en la gestión de ubicaciones que nos permite gráficamente dibujar nuestros almacenes, áreas y ubicaciones para hacer transacciones. Con nuestro configurador de producto, como ponía antes un ejemplo, para fabricar una bicicleta, el sistema desde la orden de venta o desde una oferta nos levanta una pantalla donde están las distintas opciones, donde puedo poner imágenes, accesorios, etcétera. Vamos seleccionando y ello nos permite poder completar lo que quiere el cliente y fabricar a medida lo que nos ha solicitado, y el sistema lo hace de forma dinámica. Y la pantalla de gestión de proyectos que nos permite consolidar toda la información de todo aquello que pertenece a un proyecto, documentos de venta, esfuerzo en diseño, por ejemplo, todas las órdenes de trabajo, transporte, instalación y cualquier otra fase que nosotros hayamos definido. Vimos nuestro terminal de captura de datos, que intenté hacer una transacción y no tenía stock, pero aquí quería mostraros cómo sería la apariencia en el caso de que utilicemos dispositivos inalámbricos. Nosotros hemos construido una aplicación totalmente web que permite que cualquier dispositivo que sea capaz de abrir una página web pueda hacer transacciones típicas, ¿no? Tanto de almacén como, por supuesto, de registros de tiempo, transacciones en producción, calidad, etcétera. Las pantallas se simplifican porque la mayoría de dispositivos en planta suelen tener pantallas más pequeñas, con lo cual pues toda la información debe ser mostrada de forma sencilla, y de esto permite pues hacer transacciones no solo en in situ, no solo en nuestra planta, sino pues conectarnos desde fuera y poder hacer registros. Disponemos, por supuesto, de distintos informes hechos en Crystal Report, que es tecnología de SAP. También hemos construido otros informes que son adicionales, hechos con Business Object, también de SAP, que nos permiten, bueno, pues hacer análisis mucho más profundos y con mayor potencial gráfico sobre distintas áreas de negocio. Con HANA, las posibilidades de construir indicadores o KPIs o dashboard, etcétera, son también mucho más amplias y, por supuesto, se pueden hacer también en la parte de producción con BEAS.